Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos? Bienvenidos a un programa más de su programa Charla con la Luna. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de estar de nueva cuenta con ustedes. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es el Día de la Raza. Y nos acompaña Ernesto Terry, que es historiador. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Buenas. Pues agradeciendo la invitación y poder dar mi humilde opinión sobre un tema. No, hombre, bueno, oye, la verdad es que todo lo que estuvimos platicando fuera del aire, yo sé que este programa va a estar maravilloso y también es un tema que pocas veces se platica y se toma en cuenta, pues es más, ya la gente ya ni se acuerda del Día de la Raza o del 12 de octubre y menos las generaciones nuevas no saben ni qué pasó el 12 de octubre. Entonces, pero lo que queremos platicar es un poquito sobre el origen del Día de la Raza, cómo fue y cómo ha ido avanzando también, pues ya hasta las palabras coloquiales, ¿no? De un saludo, Sí. ¿qué onda, raza? ¿Qué pasa, raza? ¿Sabes? Y eso todo el Así mundo es es. de que, wow, pero realmente, ¿qué significa? Ahora, el término surge, o por qué se le llama Día de raza. Eh, lo imprimió, por decirlo de una manera, José Vasconcelos en los años 20, finales de los años de la década de los años 20 del siglo pasado, y era para identificar ese encuentro entre dos culturas, dos pueblos, dos mundos que se entremezclan. Y al entremezclarse no es solamente los matrimonios genéticamente, la cultura, es la gastronomía, es la historia, es el arte, es las expresiones artísticas, religión y todo. O sea, hay una compenetración entre ambas culturas. Y esto surge por aquello que se decía cuando estábamos chicos en la primaria, es el descubrimiento de América. Sí. Cuando Cristóbal Colón pues, parte del puerto de Palos, y después de 2 meses, poco más de 2 meses de viaje en las carabelas, se topa con una isla que es el Salvador, hoy se conoce Salvador, que pertenece a las Bahamas, y se topa con nuevas tierras, nuevas personas, nuevos habitantes. Eso es lo que, no es una celebración, es un recordatorio nada más, porque no es ni día festivo, ni nos lo dan en el trabajo, Ay, ni a los no. niños se los dan en la escuela, Tengo pero que ni les hablan de eso. es una celebración nada más para honrar ese encuentro. Ahora, al decir honrar, también podemos chocar porque hay gente que puede estar en acuerdo o en desacuerdo de la definición que se le daba, ese descubrimiento Sí, el descubrimiento de América. de América. Ajá. Sí. Y América surge por Américo ¿En qué Vespucio, año fue? 1492. 1492. 12 de Ok. octubre de Para recordar y 1492. refrescar la memoria. Entonces, ¿por qué se llama América? Porque Américo Vespucio, un cartógrafo, él dijo, oye, esto no es lo que creíamos que era. Se pretendía que habían llegado a Asia. Esto es otras tierras. Entonces, en honor de él, ya que le habían muerto, se le pone años después, o sea que 100 años después se le pone América. O sea, ya se le empieza a definir con ese nuevo nombre de América. América. Pero Ok. los españoles, o españoles, castillos, aragoneses, que eran los que venían primero, sería un error hablar de España si todavía no se formaba como tal ese país. Okay. Eran varios reinos Ajá. que con los reyes católicos se fueron unificando, o los fueron unificando ellos con cuestiones militares y económicas y convenios y alianzas y matrimonios. Y cuando ellos llegan es cuando se da ese encuentro. Ah, o sea, cuando llega Cristóbal Colón, todavía ni siquiera estaba bautizado como América, No, el todavía no. continente. Fue ni muchos nada. años después que ya se le identifica en honor de Américo Vespucio. Okay. Ahora, con esto se podría dar por terminado el programa y la plática, Muchas porque eso fue lo que originó. Recuerden. Pero lo importante es ver el por qué llegaron, qué andaban haciendo acá tres carabelas y qué andaban explorando un mar al que le tenían miedo toda Europa, porque se decía que era la tierra la plana, que se caían, que había monstruos en el mar. Entonces, aventurarse de pronto fue una odisea. Sí, o sea, Tanto que cambia la historia. Entonces estamos platicando, o sea, ¿cuál fue la idea inicial de hacer ese viaje de Cristóbal Colón? O sea, del por qué hacer ese viaje a esa aventura tan incierta. La principal fue la cuestión económica. La ruta más importante era la conocida como la ruta de la seda, que traían productos de Asia pasando por Medio Oriente para llegar a Europa, era la ruta. Pero hubo un conflicto también en el Medio Oriente en el que no podían transitar todos porque pues, eran partidarios de un grupo o de otro, y todos buscaban una forma de llegar a Asia por las especies.
era lo que buscaban. O sea, Asia era rico en... Era rico en especies, sobre todo especies que no se cultivaban en Europa. No tenían acceso a ellos de manera de cultivarlas, las tenían que traer de Medio Oriente y de Asia. Esa ruta se le conoció como la ruta de la seda. Los portugueses ya habían hecho exploraciones para llegar a ese destino, rodeando todo África. Entonces era un viaje largo, tardado, para llegar hasta Asia y poder traer productos que llegaran hasta Europa. Entonces, eso es lo que buscaban. Hubo varias personas, o el que más destaca, que es los demás nombres fueron desapareciendo en la historia, pero Cristóbal Colón, que tenía un proyecto de decir, bueno, ¿y por qué no me voy hacia el otro extremo, rodeo y voy a llegar a Asia por una ruta nueva? ¿Verdad? Él sí creía que el mundo era, que la Tierra era redonda. Él creía, sí. Ya había varias. El problema es que en la interpretación de planos se dice que hay gente que dice que es terraplanista. Los planos se interpretaban en una forma diferente a lo que es ahorita, porque las ciudades principales en Medio Oriente, ellos eran la principal ciudad antes del desarrollo fuerte de Europa, me estoy remontando muchos cientos de años, y a partir de allí, este es el centro de la Tierra, y de ahí está todos los demás, Europa, Asia, todo lo demás. ¿Por qué? Porque cada quien hace el dibujo como él quiere. Sí, desde su punto. Y entonces, en el caso este también, ya había estudios de que no era plana la Tierra, que había muchos peligros, que creían que había monstruos en el mar, o que había más allá. Ante ese temor, pues estaba limitado para esos viajes hacia lo que conocemos como el Atlántico, y que ahí hacia allá, ¿con qué nos vamos a encontrar? Colón, creyendo en esa idea de poder llegar a una ruta cercana, consigue un apoyo económico por la reina Isabel, y que a ella le convenía también esa excursión. Esa excursión, invirtiendo un capital que no sabía si iba a resultar. No, pues capaz que ni regresan, se los comen los monstruos en el mar. Capaz que no regresa, capaz que se hunde, capaz que puede naufragar, los agarra una tormenta. Había muchos factores que podían afectar esa expedición. Se embarca Colón y el 12 de octubre, que es la celebración próximamente ya, es que conocemos como Día de la Raza, topa con tierra, una isla, El Salvador, que hoy pertenece a las Bahamas, y ahí todavía, bueno, pues una pequeña isla, exploraciones posteriores, los varios viajes que realizó Cristóbal Colón, después Hernán Cortés, y mandan más exploraciones, España, bueno, los reinos de Castilla y Aragón, y van explorando cada vez más ese litoral, hasta que se dan cuenta que era otra tierra nueva, que no habían llegado a Asia. Ok, a China, pensaron que habían llegado a Asia ellos. Creían que habían llegado. Entonces empiezan a ver otra cultura, otro pueblo, otras gentes, otras civilizaciones, tal vez en menor desarrollo, pero con mucha infraestructura también, con desarrollo. Y a raíz de ahí es cuando Américo Vespucio, un cartógrafo, dice, son otra tierra, viajó por el litoral y hizo un bosquejo, vamos a decirlo, de lo que él fue midiendo y vio que eran otras tierras, por eso se le llamó América, por Américo Vespucio. Pero lo importante de esto es, José Vasconcelos, el que había dicho, bueno, Día de la Raza, por esa mezcla, una civilización, un pueblo, una cultura europea con otros de acá, de nativos de América, todos los pueblos de América, ¿verdad? Entonces por eso él recomendó, sugirió y dio el nombre de Día de la Raza por esa mezcla. Pero ¿qué nos llega con esto? Pero aparte, pues ya había anteriormente mezclas de razas, pero a lo mejor no a través de esa travesía. A través de esa travesía y con estos nuevos pueblos que había, ¿sí? Por decirlo así. Que ya acá había estado, por ejemplo, los mexicas, los tlaxcaltecas, los purépechas, en América del Sur, los incas, había muchas poblaciones. Y ya estaban denominados así. Cada uno tenía su nombre. Muchos de ellos hicieron modificaciones al nombre por lo que entendían los europeos, vamos a decirle europeos, no español, porque todavía no era una nación como tal España,
por lo que entendían, y se fueron modificando y con palabras Lo que le sonaba. de origen de ellos, lo que les sonaba, Sí. efectivamente. Entonces ya se fueron identificando y ese encuentro, en primaria nos decían que era el descubrimiento de América. Sí. Después fue siendo modificado, ya no es descubrimiento, ahora es encuentro de dos mundos, encuentro de culturas, encuentro de pueblos, Sí. por esa relación, o sea, los términos se van modificando. Sí. El evento principal es que llegaron viajeros de otras tierras y conocieron viajeros de estas tierras de acá, de donde estamos nosotros en América. Ajá. Y a partir de ahí empezó a haber intercambio. Que hubo conflictos, que hubo guerras, es cierto. Y Cristóbal Pero una Colón, gran- perdón, ya no regresó, ¿o sí? Él fue y vino varias veces y ya se quedó en España, ya murió. Ok. Y ahorita hay un pleito si dónde está sepultado. No Ok. saben ni dónde está el cuerpo. ¿En serio? Es difícil después de 500 años, ¿verdad? Ah, no, bueno. Es ya. lógico, si perdemos las tumbas familiares de 20 años. Pero Ya sé, ya no sabes dónde está. para darnos una idea nada más. Entonces, ese encuentro trajo un bagaje cultural, un intercambio cultural. Se critica mucho en España por la invasión, por la era, pero era como, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor no aplica muy bien, como los migrantes van a otra parte a mejorar su estatus de vida. Gente que hace la genealogía dijo, yo vengo de España. Le digo yo, ¿y quiénes son los que vinieron de España? De Europa. Los fregados, los que no recibían herencia, el que heredaba el primogénito, Ya. el hijo mayor, varón, las mujeres no. Entonces, lógico, los demás tienen que ir a la aventura. Así es como llegaron muchos de esos españoles hasta siglos XVI, XVII, XVIII. Entonces, hay que entender eso. Lógico, ¿qué buscaban ellos? Minas, que era lo que se enriquecía Mejorar. más rápido. Y hay lo que se conoce hoy, el Camino de la Plata o el Camino de Tierra Adentro, que Sí. recorre pueblos mineros. Fueron mineros porque buscaban las serranías, buscaban la sierra, donde era más probable encontrar oro, plata o cualquier metal que explorar y que explotar. Me estoy adelantando mucho históricamente, pero básicamente es ese encuentro y después ese intercambio cultural que se da entre todos los pueblos. Ok, y se empieza a hacer la mezcla. Y se mezcla. Ellos traen, por ejemplo, de Europa, traen caballos, traen cerdos, traen cabras, que acá no había, traen trigo, ¿Acá qué había? traen avena, guajolote, los perros. Hago una aclaración. Todos los animales que tenemos domésticos se domesticaron para comérselos. Era el alimento. No importa que le llamemos caballo, perro, Gato. ciervo, camello, ¿verdad? El gato nunca ha sido domesticado. Ah. Eso no Ah, le hace bueno. caso a nadie. Bueno, sí, tienes Entonces, razón. Entonces, es eso. Y no hay animales carnívoros que sean domesticados. Son herbívoros. Ajá. Entonces, Sí. es eso. Hay que entender eso. Entonces, ellos traen eso. Y de aquí se llevan el aguacate, el tomate, cacao, y se llevan muchas otras especies para Europa. Que se daban. Y hay ese intercambio cultural. Y ese intercambio cultural gastronómico se ve cuando hay una conquista con un pueblo. Intercambian el vencedor y el vencido. Entonces, O sea, aquí los vencedores fueron los europeos, son los europeos. por decirlo, Con- y los vencidos. Ahora, eso es otro término también. Aunque estamos hablando del Día de la Raza, Ay, que a es ver. básicamente el encuentro. Pero esto desencadena. O sea, lo que origina es buscar especies económico. Y lo que desencadena después, bueno, ya fue. Ese fue el encuentro. Ahora, ¿qué originó? Eso es lo bonito de toda la historia. Eso fue una fecha, un 12 de octubre de 1492. Llegaron a una isla. Son tierras nuevas. Eso es el Día de Aquí la mero Raza. llegamos. Ahora, Por eso dicen que vinieron a usurpar y a quitar. a usurparse. todo. Pero, ¿qué fue lo que dio eso? Hubo matrimonios, hubo abusos, hubo guerras, mucha gente murió, Por ese encuentro. se disminuyó considerablemente la población en toda América, todo el continente americano, pero no fueron por guerras. La gran parte fue por las enfermedades que trajeron los españoles. Acá no había ratas y no había muchas enfermedades que habían pasado ellos en la época medieval, Ajá. de pestes, la peste negra en Sí, Europa, que mataba a millones de personas. Entonces, esas enfermedades que no había aquí, llegaron a América, infectaron a los indios y empezó la mortandad, pero No, mucho mayor, como el en COVID. mayor nivel O sea, digo, que las guerras, que los conflictos que hubo. Entonces, eso es lo que traje, por eso fue ese despoblamiento de la población que había. y eso no estaba
previsto. No, por no los estaba previsto, europeos, fue o sea, una causa. No era la intención. Fue una causa fortuita. Fue una causa fortuita. De acá de los de Ese América, despoblamiento ¿verdad? de los grupos nativos. Porque los españoles o los europeos seguían. Ellos seguían Pues ellos sanos. traían sus anticuerpos. Ellos ya Los tenían traían. exactamente Sí. los anticuerpos. Como esta epidemia que acabamos de pasar, COVID. Sí. Hay que preparar todavía, años después, 14 años, dentro de 14, todavía puede haber rebrotes. ¿Por qué? Porque está mutando. Todos mutamos, las personas, los animales. Somos mutaciones. El color de ojo, el color de piel, se adaptó a un clima frío. Entonces, en ellos también. Okay. Todos los grupos nativos de acá de América, ya más eran mexicas, zapotecas, toltecas, mayas, incas, no estaban preparados para ese tipo de enfermedades. Ah. La gripa, la viruela, el sarampión, no existía acá. Mueren de eso. Entonces, o sea, hay mucho intercambio, y hubo intercambio gastronómico, cultural, se mandaban maderas y se mandaban minerales a Europa a través de España. Vamos a decir España, para no estamos complicando, pero es ese intercambio que se da, económico, cultural y de razas. Pues matrimonios, hijos reconocidos o no reconocidos, pero se casaban. Los españoles crearon algo que se llama las castas. El español era el español peninsular. El que era acá era ultramarino o criollo. Lo cual, no voy a hacer el término, pero eran bastante inferiores a ellos y eran sus hijos. Pues es que sí es lo que te iba a decir ahorita, o sea, básicamente pues ya no me está gustando la historia, no, porque, o sea, vinieron los españoles básicamente pues sí, a buscar despojar, riqueza, sí, riqueza, riqueza. Y acá en América pues había riqueza, pero como quien dice, pues no fue a la mala, pero ¿qué hubiera pasado si los de América hubieran dicho, no, espérame, o sea, aquí no entras porque este es mi territorio? Eso es lo que quería que comentara. Hay quien dice que no fue una conquista, que fue una guerra civil. Los españoles que atacan a los mexicas, en su ciudad principal, en Tenochtitlan, eran 600 aproximadamente, contra miles de mexicas. Entonces ellos hicieron alianzas con los tlaxcaltecas. Había varios imperios, el purépecha, el mexica, los tlaxcaltecas, había varios imperios. Uno de ellos se unió con los españoles para derrotar a un enemigo común. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Hay una frase. El enemigo de mi enemigo. El enemigo de mi enemigo. Es mi amigo, para derrotar a un enemigo. Sí. Entonces, en el primer ataque que dan los españoles contra los mexicas, eran cerca de 600, poco más, poco menos españoles o europeos, y eran 20,000 tlaxcaltecas. Por eso hay quien dice, bueno, la historia se reescribe. Entonces, fue un dominio, pero después se han modificado esos términos que utilizamos. Las palabras que utilizamos se modifican o se utilizan de forma diferente. Ahora no, por la mortandad que hubo, por el control que hubo, por la explotación que hubo. Ya no podemos decir así, porque ahora tenemos que ser más suave. Entonces... Sí. Y denigrar la raza. Y denigrar la raza. Entonces, para 1521 se derrota a los mexicas. Se derrota y les ayudaron los tlaxcaltecas con miles de soldados. Entonces, ¿qué beneficio? Los tlaxcaltecas ya los vemos nosotros aquí. A 1591. Ya era la tercera generación de tlaxcaltecas. No era traición. Bueno. Es que en la historia nos dijeron que era lo que es México actualmente, toda una civilización. No, había muchos grupos tribales, había muchos grupos que estaban asentados. ¿Por qué derrotaron tan rápido a los mexicas? Porque estaban asentados en un imperio que tenían ellos en su ciudad, en medio de un lago, rodeados por lagos, y cultivaban las chinampas y todo esto muy bonito. Sí. Para 1521 ya habían dominado uno de los imperios principales. A los purépechas nunca los dominaron, acá en Michoacán. Los tlaxcaltecas se unieron a los españoles y a partir de ahí, 1521... Pues sí. Para no ser eliminados. 1621, 1721, 1821, y todavía no dominaban a los grupos nativos del norte de México. Y el norte de México es desde la Sierra de Querétaro, lo que se conoce como Aridoamérica, hacia el norte. ¿Por qué? Porque ellos no estaban asentados en un punto fijo, eran nómadas, se desplazaban de acuerdo a los alimentos que tomaban y de acuerdo a las migraciones de los animales que podían cazar.
Nos estamos adelantando mucho, pero esas son las consecuencias de todo Sí, eso. exacto. Encuentro de mundos, hay guerra, ahora tengo que dominar todos los demás territorios posibles Pues sí. para poder explotar esa tierra. Ok, bueno, entonces no nos O sea, ya adelantemos. estamos a 100 es- años, sí. 200 años después de lo que fue. No hay que perder ese punto. El Día de la Raza fue un día, 12 de octubre, nada más. Nada más. Pero hay que ver todas las consecuencias que se Sí, históricamente. sí, o sea, todo lo que fue sucediendo y hasta llegar a la actualidad. Hasta llegar a la Entonces, actualidad. sí, ¿qué? ¿Nos regresamos 50 años? O seguimos a partir de los 100 años, no sé. ¿Sí? Entonces, O sea, ¿cómo nada ha más ido? para poner un ejemplo, a los mexicas se les derrotó para 1521. Y hasta nos brincamos hasta 1840 y 50, todavía seguía ataques de indios. Ya no eran españoles, ya no eran europeos, ya eran mexicanos y seguían peleando contra los indios Pues es que esa... nativos. ¿Por qué? Oye, Porque no estaban en un punto. ¿Dónde te ataco? Es como la guerrilla. ¿Dónde te ataco? Me Sí. atacas y ¿dónde te encuentro a Ajá, ti? No sí, te para localizo. devolvértela, o sea, ¿para dónde devolvértela, voy? no puedo. Oye, Por eso pero tardaron 300 años en dominar todo este de Querétaro hacia el norte. todo el territorio. Y fueron poblando a través de misiones, de presidios, Sí. fueron poblando para ir teniendo comunicación, ir poblando y de pronto esa frontera era móvil y luego los rechazaban los indios y luego volvían otra vez. O sea, vamos dejando semillitas por todos lados. Eso es. O sea, pero fíjate que dices, bueno, yo creo que después de 300 años, pues los que ya estaban todavía peleando ni siquiera sabían cuál ¿De era dónde la razón venía? original, porque ¿De fueron dónde sus venía? ancestros, sus Sí, antepasados pero ya quienes era otra iniciaron. guerra, ya era otra guerra, que O ya sea, había terminado, Ok. siguió dominando el territorio. Nos O adelantamos sea, mucho. seguían peleando, Sí, pero sí. todas son las consecuencias de ese encuentro. Y de ahí se desarrolló también una arquitectura, un arte, una cultura. O sea, ¿y en qué momento se vivió como que una paz ahí después de esa guerra civil que no fue conquista? O sea, Nunca. hasta la fecha. ¿Verdad? En ninguna parte del mundo. Bueno, no, pero no me quiero ir ya a la actualidad porque todo No, eso, es eso, sí, antecedente es eso. está padrísimo. O sea, hay etapas Pero sí es de mayor cierto. desarrollo, de mejor desarrollo económico, y hay pausas de conflictos internos. Pero ¿qué pasa con eso de que, bueno, ya son criollos? O sea, ya nuestra raza ya no es pura. Es una mezcla. Ya es No, una no, mezcla. nunca lo fue, porque los Ni la de españoles, la de ellos ya venían mezclados Ajá. con judíos y con moros que estuvieron dominando. Si vienen acá, ya traen esa mezcla y también traen, se empiezan, pues les gustan los nativos también y se empiezan a casar. Pues sí. Muchas veces relaciones forzadas y muchas con De acuerdo. el consenso de las dos partes, ¿verdad? Entonces, y es lo que vamos surgiendo. O sea, definitivamente, pues, ¿qué raza es pura? Y que nada, Ninguna. pues ya venimos de una mezcla bien Bastante, bonita, ¿verdad? O sea, bastante. mundial. Y si nos ampliamos un poquito más hacia el presente, ahorita lo hice las mezclas, México sufrió la invasión de Estados Unidos cuando la guerra del 46 al 48. Vinieron americanos y se casaron con unas mexicanas. Entre todo el conflicto de la guerra, invade En la guerra y Francia en el amor. cuando se viene Maximiliano al Segundo Imperio y pues también conocen mexicanas o mexicanos y se casan entre ellos, hacen alianza. Tal vez proporcionalmente, en mucho menos proporción, ¿verdad? Sí. Después, en el siglo XX, los años 12, 13 hasta los 30, hay mucha migración libanesa a Palestina. Y antes había habido migración japonesa y migración asiática, y migración china y migración... O sea, ¿Por qué? Porque eran comerciantes. Somos un mundo globalizado que viajamos y se camina y se... sí. Hoy podemos tomar un avión y llegamos a otra parte. Antes se tardaban meses, pero llegaban también. Sí. Somos una mezcla. Entonces, el primer encuentro fue Total. ese encuentro en 1492, Ajá. entre dos, Ese vamos a fue decir, el primero. civilizaciones totalmente diferentes. Ujú. Esa es la consecuencia. Por eso decía, lo comentaba al principio, la fecha es una sola, es un día y ya se acabó la plática. Ya. Pero hay que ver qué lo origina y cuáles son las consecuencias que produce ese encuentro que se dio. Ok, sí, oye, pues saber más o menos de dónde venimos. ¿Sí? ¿verdad? Y el comercio, ese comercio también durante el siglo XVIII, continuaba esa ruta que pensó en su momento. Voy a poner dos Así es. ejemplos, Ajá. atemporales totalmente, de dar la vuelta al mundo para la migración. Es lo que hizo después las naos de Manila, que llegaban de Manila, de Filipinas, de China, llegaban a Acapulco, traían telas, traían cerámica, traían especies, traían mucho, llegaban a
Acapulco, México, esa mercancía aparte se vendía aquí, toda América, hasta acá, hasta el noreste donde estamos nosotros, se vendía esa cerámica, esas telas, mantillas, y la otra se mandaba a Europa. Atravesaba la República y a través de los puertos del Golfo, de Veracruz principalmente, se iban a Europa todo ese producto que no venía aquí, era una gran mayoría iba para ir a Europa, es un buen mercado si vaya. Que es lo que después hizo el Canal de Panamá, agilizar el paso para no rodear hasta Sudamérica, pasar. Que es lo que ahora esta presidencia de la República hizo el tren interoceánico. Unir Oaxaca con Veracruz para cruzar la mercancía. O sea, la idea de Colón era buena, se sigue aplicando ahorita. En la segunda década del siglo XX, Venustiano Carranza, nuestro presidente aquí de Cuatro Ciénegas, planteó algo igual, unir los puertos del Pacífico con los del Golfo y crear el tren. En aquel entonces. Sí, el tren, el edificio donde estamos en el archivo municipal iba a ser la estación oriente de Saltillo. Iba a ser una de las estaciones que iba a unir esa línea ferrocarrilera para transportarme, parte se iba a quedar igual aquí y parte se iba a ir a Europa, agilizar ese trámite. O sea, se ha utilizado, es el comercio, es el que quiere. El problema es ese tren interoceánico que ahorita inauguró esta administración federal, desde 1860-65 ya se quería hacer. El problema es que para hacer, Maximiliano lo pretendió hacer, el problema es que para hacer una obra de esa necesita dos cosas: tecnología para hacer un puente y solayar un territorio que es muy húmedo, con mucha lluvia, con mucha humedad, y dinero, presupuesto, que es lo que mueve las economías del mundo. Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que hay que entender. Ejemplifico con 300 años después, y hasta 400, para poder entender la razón tan importante de todo lo que originó. Una sola fecha. Originó. Todo lo que, no, bueno, es... Que no sabían lo que iba a pasar, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, eso ya no fue planeado ni premeditado, pero pues ya en el caminito se fue haciendo, me uno contigo y hacemos esto y destrozamos aquello y nos vamos apoderando y alianzas políticas, alianzas militares, alianzas poquito. Económicas, alianzas matrimoniales para fortalecer el comercio, la economía, el reino, el imperio. ¿Y qué pasa cuando, o sea, bueno, dices que los tlaxcaltecas ya estaban aquí? Ellos llegan aquí a Saltillo en 1591. Como habían sido los tlaxcaltecas aliados de los españoles en la derrota de los mexicas, se les dieron varios beneficios. Uno, anteponer el don a su nombre. Sí. Pues los españoles no anteponían el don. No pagar impuestos, montar a caballo, portar armas. Estos últimos dos, montar a caballo y portar armas, los indios no les permitían a los españoles montar a caballo ni portar armas, nomás a los tlaxcaltecas. Y dependían directamente del rey de España. Ellos no dependían del gobernador ni del virrey, dependían del rey de España. Quejas, iban al rey y se quejaban. O sea, tantos fueron los beneficios que le dieron por ayudar a los españoles o a los europeos a derrotar a los mexicas. Y no se habrán sentido mal. No. Los tlaxcaltecas. Pues es que... Hay que entender, pues bueno, y no podemos tomar partidos, eran buenos o eran malos. Sí, no, era gente que en su momento tomó su decisión, que era la correcta para ellos. Sí. Gracias a eso tenemos tlaxcaltecas acá a Saltillo, llegaron y los tlaxcaltecas se establecieron aquí en Saltillo. La villa de Santiago del Saltillo era de lo que es actualmente la calle de Allende hacia el oriente. Y el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala se estableció de la calle Oriente, de la calle Allende, perdón, hacia el poniente, lo que hay el Reventón, hacia el poniente, hacia la Alameda. Por eso la iglesia de San Esteban era tlaxcalteca y la capilla acá, la catedral, era española. O sea, no, bueno. Y si ve uno, ¿a dónde estaban los nogales, las huertas, las quintas y todo? Del lado tlaxcalteca. Ellos eran los productivos, no los españoles. O sea, de alguna manera, pues sí, utilizaban algo. Ayudó ese desarrollo. O sea, una guerra, una llegada a un extranjero, una alianza, derrota de uno, y se van a poblar y se venían hasta acá, hasta Chihuahua, Durango, Nuevo México, hasta allá anduvieron los tlaxcaltecas y poblaron Bustamante, Nuevo León. También. Se fueron expandiendo porque cuando crecía la población tlaxcalteca, ahora vámonos a poblar otro y vamos a fundar otro. O sea, digo, toda esa chamba, ¿verdad? Se la aventaron en aquellos años para ahora, pues bueno, ya no sé ni qué decir, pues todos los conflictos que hay. Muchos. Y viene... Muchas cosas, vendrán muchos conflictos, pero muchas cosas buenas también. Sí. Bueno, podemos destacar las cosas buenas sí. de todo ese
Me oye. Sobre todo, hay que entender, ese bajaje, retomando desde 1492, ese intercambio cultural, artístico, arquitectónico, religioso, ¿por qué no? Sí. ¿Dónde está o dónde estaba la anterior? El santuario de Guadalupe, en México, Ok. donde los mexicas tenían una diosa. La ponen ahí para construir ahí y para que veas, la tuya ahora es mía. Híjole. Para tener esa identificación. Entonces, es todo. Y gracias a esto se da esa pintura, esa arte. Es una mezcla. Utilizar material tecnología de ellos con material de aquí, con aportaciones también de la infraestructura hidráulica, de caminos, de edificios, que también tenían modificados, perfeccionando o mejorando las técnicas. Okay. Y eso nos deja hasta gastronomía y comida. Sí. Ahora, en la comida, por ejemplo, o sea, todo lo que decimos que son comida mexicana y platillos típicos, ¿será? Pozole, ese sí era de acá. Okay. ¿Sabe dónde viene el pozole? De los sacrificios de los aztecas. Se comían a la gente en los sacrificios. ¿Cómo? Pero visto como algo para tomar el espíritu del otro. Los españoles decían, son salvajes porque comen a las personas. ¿Caníbales? Pero no, a las personas, a los enemigos. Los sacrificaban y luego los comían. Ya, ok. Pero era un ritual, era un respeto. ¿Por qué? Estoy tomando su espíritu, porque lo admiro, porque fue un buen peleador, fue un buen guerrero. Sí. Ok. Entonces, el menudo, la carne asada, el cabrito, la harina, todo lo que comemos, era europeo. Aquí no había cabritos, aquí no había borregos, aquí no había puercos. Entonces, es una comida ya con unos ingredientes de Europa y con otros ingredientes de aquí, y se va haciendo la mezcla. Sí, o sea, te llegó el animal y tú lo preparas con tus ingredientes. Sí, entonces va cambiando. Ok. El pan de pita, árabe, póngale polvo de hornear o Rexal, y es una tortilla de harina. Sí. Que ya nos viene. O sea, hay que ver los orígenes de los alimentos, de las palabras, guitarra, noria, almohada, son palabras árabes. La almohada. Cuando se despiden, ustedes nos dicen, ojalá que te vaya bien. Alá. Alá te bendiga, Alá te cuide, Alá te vaya bien. O sea, lo empleamos diferente. Son términos, son palabras que son mezclas de toda esa cultura. Tenemos muchas palabras. Y ellos también se apropiaron de muchas palabras. Esa es la riqueza. Ese es el verdadero valor del 12 de octubre. Wow. Es intercambio. Hablamos de guerra, de conflictos y ya nos alargamos 300 años. Pero es ese intercambio cultural, gastronómico, económico, arquitectónico, de todos tipos que se dio a partir de ese momento. Es como, vamos a poner un ejemplo muy, muy simple, como cuando nace un niño, cuando todos ustedes nacieron y yo. Ahí pensaba lo que íbamos a hacer. Del encuentro de nuestros padres salió algo bueno, mediano, regular o malo, no importa, pero creamos toda una vida. Y somos producto de los dos. Por eso hay quien dice la madre patria de España, siendo que el padre, es México. Nuestra ascendencia nativa era México. Aunque en el norte tenemos muy poca de esa ascendencia, tenemos más europea. ¿Por qué? Porque a muchos de los grupos nativos de acá los exterminaron. Sí. Porque hubo una guerra contra ellos y el término era exterminio. Matarlos o sacarlos de aquí. Sí. O sea, y sí, quedaron pocos, o sea, había más europeos. Sí, y anteponiendo eso, por ejemplo, durante el siglo XVIII se atrapaba en ocasiones a grupos nativos, a indios, se atrapaba, se los llevaban en colleras a Veracruz y los mandaban a las islas del Caribe como esclavos o como sirvientes. Y bueno, muchos años después, para despoblar esto y poder dominar este territorio. Sí. Hay muchas repercusiones, todos los años va.
Sí, oye, bueno, y a esos indios que mandaban allá a las islas del Caribe, pues también hubo una mezclita por allá. También. Digo, pues eso es, Sí. o sea, digo, yo a lo que voy es de que digo, sí, qué interesante todo esto, porque los términos esos con los que empezamos un poquito de que, ¿qué onda raza? ¿Cómo está raza? Sí. Y toda la gente, ¿sabes? Cuando le Sí. dicen raza o nombres bien raza, o sea, realmente lo decimos sin saber Sí, sí. todo lo que Lo que implica implica o lo que eso de la significó en raza y su la momento, ¿verdad? aceptación. Y luego, por otro lado, tantos conflictos que vemos ahorita en la actualidad, de que pues es que tú eres de este colorcito y tú eres de no sé qué. Espérame. Pues digo, todos venimos de una mezcla, o sea, ya no sabemos de Los, qué, los qué españoles, predomina. los españoles crearon las castas, división de castas. Ah, sí, es lo que, ajá. Criollos, mestizos, mulatos, según con quien se mezcla, coyotes. Ah, Y hay uno que se llama, pues también, salta para atrás. ese no O lo había sea, escuchado. Salta. sale uno y de pronto se parece al papá, a la mamá ni al abuelo. Se parece a lo mejor al bisabuelo. Salió negro, salió blanco, de pronto, pues eso salta para atrás y hasta de pronto retoma. Hasta 5 generaciones podemos recibir herencia genética de nuestros ancestros. Y de pronto te brinca uno, Ajá. que era negro, que era mulato, que era blanco, y son morenos todos, y de pronto salió un blanco. Me engañó la mujer, no. Sí. Y a lo mejor puede ser por la mujer. O sea, esa división de casas fue en parte para tener un control y decir, somos mejores nosotros, españoles peninsulares, que los peninsulares, que los que ya nacieron acá. Ok, pero Y ¿qué hacían pasaba esa con división. esos que brincaban? O sea, que decías como, salió como el Pues era el hijo de sorullo, uno de ¿no? ellos, como el sorullo, igual. ¿Y lo mandaban a otro Igual. lado o No, se quedaba aquí, pues era parte de la O familia. sea, esa es la casta, o sea, como Sí. que, sorpresa. ¿No han analizado nunca la genética de ustedes? ¿A quién se parecen? ¿Del papá o de la mamá? Pues, Y así van viendo el tipo de ojos, el tipo de pelo, la complexión, lo dicen, la pues no te pareces a estatura, nadie. Ah, la cara. Entonces, vamos viendo, nos estamos reflejando en nuestros padres o abuelos o bisabuelos. Somos una mezcla. sí, total. Entonces, hoy podemos tener un hijo blanco y viene de padres morenos, porque los abuelos, uno de ellos era blanco. Entonces, somos una mezcla total, es como un jugo eso que se tomaba uno y le ponían betabel y le ponían zanahoria y le ponían naranja y le echaban cuánta cosa. Y así somos una mezcla. Es absurdo hablar de una pureza de sangre. Ajá. No se puede. No, ni nadie en el mundo. No, nadie. O sea, Somos una mezcla. Hemos sido migrantes, han viajado, nos hemos mezclado, nuestros ancestros. Y si vamos a la genealogía, todos tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 chongos. Y nos vamos a 4 o 5 generaciones, ya tenemos mucha. Todos ellos están teniendo una influencia genética sobre nosotros. No sabemos cuándo va a salir. O sea, no son nada más nuestro papá y nuestra mamá, son muchos. La herencia no, y genética nomás, que exacto, no papá ni mamá dices, bueno, ok, pero sí el abuelo. No, pero, o sea, traemos 100 gentes detrás. sí. Y Y no eso, sabemos ni quién sea cada quien. ajá, no, y eso pues es por hacer los números como debe de ser. Sí. Pero pues en una de O esas mucha hubo más, también, sí. ajá, Entre un uno de ellos, desvío. Entre- descendíamos de una mujer que era nativa, o un hombre que era nativo, o de un mulato, de un mestizo, de un español, de un negro, de cualquier tipo. Francés, de un americano, de un inglés. Sí, Pues se casó y ya no sabrá supimos, y él murió joven, a lo mejor Ajá. el ancestro, y no supimos, y bueno, de ahí venimos. Bueno, y también lo que platicábamos un poquito, o sea, de que finalmente pues el incesto se daba Mucho. y como, o sea, me dejaste pensando con la pregunta, porque pues ahorita a lo mejor ni sabemos Sí. de Y mejor ni preguntar. ni mejor preguntar, oye, capaz que exactamente, o sea, viene siendo pariente No por sé. algún medio. No sería Pero pues raro. yo creo que pasa mucho y Vamos a ponernos en A ver. Saltillo, 1700. O sea, había menos de 15,000 habitantes. pues sí, que no había mucho opciones para dónde tienes. irse. Ay, ajá. Entonces, el índice de mortalidad en esa época, todavía a principios de 1800, era muy alto, en niños, en adultos, en todo. ¿Por qué? Ah. Las mujeres, si se casaban jóvenes, por parto. Y cada parto que tenían era un riesgo porque no había mucho servicio médico, o sea, mucha Sí, atención. Los hombres los flechaban porque salían a cacería, a cultivar, a sembrar, eran arrieros y traían comerciantes, lo que fuera. Salían al campo y los agarraban los indios y los atacaban. O bandoleros, los mataban. Ah. Trabajando ellos en
en su propiedad o en su terreno, pradera. se daban un hachazo solos por accidente, se disparaban un arma, todos traían armas para protegerse. Entonces, el índice de mortalidad era muy alto. Y de niños no se diga también, ¿verdad? Entonces, hay que entender eso para entender el por qué. De pronto no había muchas mujeres. No, pues no Pues había había casi que casarse nada. con las que había. No había casi nada. Ni... Con las que había. Ajá. Entonces, hay que entender eso. No podemos juzgar ese pasado. Hay que entender qué fue lo que pasó. Sí, o sea, ellos no lo hacían con ninguna maldad. Maldad, exactamente. Pues era lo que hay. Ni tampoco criticar desde nuestra perspectiva del 2024 lo que pasaba en 1750 o 1680. Sí. O sea, no podemos. Sí, pero fíjate, eso sí era también como, bueno, ok, te casas tú, Juan, con Petra, ¿verdad? Muere Petra al tener al bebé, por decirlo así, pero Petra tiene 2 hermanas, entonces lo que sigue, casi no por ley, sino por tradición Pues, o cultura o lo que sea, pues es con la hermana que sigue, y luego con la otra, y así. Entonces era así la forma de cómo poder reproducirse y de cómo poder... Y entender esa sociedad. Si una mujer quedaba viuda, también. pues iba al convento. ¿Quién iba a mantener? Pues el hermano, el cuñado, ¿no? No. Ahí sí no, ahí sí no se podía. ¿quién le iba a mantener? O la casaban, otra vez, para que el hombre la mantuviera o le administrara sus bienes, aunque ella tuviera posibilidades. Había mujeres, sí, que eran emprendedoras, que eran ricas. La dote que se daba cuando se casaban, se daba tanto al hombre como a la mujer, pues dependía de la posición económica de las personas. Les dejaban ranchos, haciendas, dinero, pero otros les dejaban una chiva. Bueno, era lo que tenían, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que entender eso. Entonces, desde la familia más humilde a los hacendados más poderosos, todos era fortalecer ese núcleo familiar y fortalecer la economía. Sí. ¿Qué hacemos ustedes? Ustedes están muy jóvenes, no sé si es casada o tiene casado, conoce a una persona, se casa con él. Entonces, ubicándonos en esa época, pues la dote era para allá, 3 chivas para mi hija, o la vaca, o el terreno, el dinero, o lo que fuera. 3 hijas, pues se quedaban sin dinero los padres. Sí. Entonces, si lo caso con un pariente, se fortalece la economía. Sí, y compartimos las chivas. Volvemos a la economía, del por qué emigraron también, todo. La economía tiene mucho que ver en la sociedad, en la historia de la humanidad. Exactamente. Que a veces no lo valoramos. No, y lo vemos ahora tal vez hasta como que superficial, frívolo y todo, pero sigue dominando. Esa es y si ve uno de bodas de gente que son de la vida pública como artistas, hacen convenios matrimoniales. Sí. Si me engañas, me pagas. Si no me pagas, me pagas. Si nos divorciamos, parte es tuyo y parte mejor por bienes separados. Sí. Lo tuyo y lo mío, y juntos compartimos los dos los gastos y todo, pero... Sí, mientras estemos juntos, ya después ya... ya se verá. Ya no. Bueno, y entonces, ok, eso es en el aspecto, o sea, todo gira alrededor de la economía y todavía sigue siendo... Es muy importante la economía. Sigue siendo así. Entonces, por ejemplo, en la religión hubo también, pues, mezcla o cambio o... Vamos a ver, se impuso, por decir, una religión. Pero si uno va rascando, esculcándole... El que busca encuentra. Aparte de esas cosas, se encuentra uno que en pinturas, en esculturas, en templos, en iglesias, se encuentra un rasgo de los grupos nativos, o de los tlaxcaltecas, o de un grupo nativo. ¿Por qué? Porque trabajaron en la construcción y dejaron una marca, un nombre, una escultura, en una pintura dejaron algo. Entonces, es una influencia también. Es una mezcla. Ok. El intercambio que se da en todos los aspectos. Sí. Y entonces, porque, fíjate, o sea, algo que se vive todavía, el racismo. Sí. Y lo ¿Cuál practica, es la razón de ser del racismo? Sí, compadre, pues todos venimos de una mezcla. Lo practica gente que no tiene un conocimiento de la historia. O que es mala, de por sí, pero no tienes justificación para decir yo soy superior a ti porque yo soy blanco, porque soy moreno, porque yo soy negro, porque yo soy... Sí, ¿no? Porque, o mi apellido, o sea, bueno, ahorita vamos con los apellidos también, pero exactamente, o sea, hay tanto racismo que existe
por ignorancia. ¿sí? Supuestamente, siguiendo la genética de la humanidad, venimos de África. Por lo tanto, éramos descendientes, éramos negros. Es cuando se empiezan a migran de África, se van a Asia, Europa, el estrecho de Bering llegan a América, el entorno, O sea, el de medio ahí ambiente, la viene alimentación, todo. muchos factores, somos mutaciones, por eso hace rato lo mencionaba. Hay mutaciones. Una mutación no es más que una adaptación a otro entorno. Nariz afilada, Okay. gente que viene, tiene una gran influencia de orígenes del norte de Europa. ¿Por qué? Porque hacía frío. Ah, Ojos claros, ok. narices gruesas, vienen de lugares trópicos, de África. Caliente. A ver, ¿y de dónde vengo yo? Así, si tú no me conocieras, que no soy de aquí. Narices que están operadas no valen. Ah, mira, no, nada No, de esto no. está operado. Ah, bueno. Solo cesárea No, tuve, no, pero no. es No, no, eso. no, O sea, eso no, no vale. no, es que hay que entender eso. Tenemos rasgos. Labios gruesos, caderas anchas, pelo chino, son rasgos negroides. Tal vez es un remanente, Ajá, sí. pero la mezcla es, y no está nada de malo, o sea, tenemos una mezcla y conforme se van invadiendo. Hoy el hombre puede invadir prácticamente cualquier territorio y no va a haber mucha mutación. ¿Por qué? Porque ya hay una infraestructura, arquitectura, tecnología que le permite adaptarse al desierto, a la montaña, a la nieve, al frío, y ya no hay cambio. Y los cambios se dan por miles de años. Pero cuando el hombre migra hacia Europa, en busca de cacería, porque se estaba congelando, por lo que sea, migraron, había inviernos más crudos, más fuertes, se tiene que adaptar forzosamente al nuevo clima. Uno, se empieza 5, 10, 20 generaciones después, se va aclarando su tono de piel, porque no les da el sol. No, pues no sale, sí. No tienen acceso a la vitamina D que te da el sol. Okay. Entonces, ahí empieza una mutación pequeña y poco a poco se va aclarando. Se tiene que adaptar a un medio en el que el reflejo de la luz solar en la nieve le va a hacer daño. Se utiliza lentes, se utiliza cubrirse, reflejarse. Sí. Y se empiezan esas mutaciones a adaptarse a otro entorno. Y eso, o sea, es modificar la genética de acuerdo al entorno en el que... Al entorno en el que uno, por miles de años. ¿no? Ajá, y ahí incluso va. puede modificar sus armas. Si era un cazador y cazaba ciervos o animales, y de pronto es una zona en donde hay más pesca, pues tiene que modificar sus armas y tiene que modificar su alimentación también. Y el entorno, y la forma de sobrevivir. Y cambia todo. Cambia completamente todo. Y por miles de años estar haciendo eso, pues se van dando las mutaciones. Pero sí, por ejemplo, vemos eso de que, pues hay veces, y me imagino que te ha tocado, de que te preguntan de dónde eres. Sí. Y te dicen, no, pues es que no pareces de México, o de, ¿sabes? De Chinconcuá. Sí. No, es que me pregunten. Por ejemplo, poniendo mi ejemplo. Pero, ajá, o sea, y te digo, ahorita que tú puedes ver cuál es mi influencia más... Genética. Yo puedo escribir mi influencia genética. La complexión de mi padre, medía más de 1,80. Los ojos de mi padre, toda la familia de mi padre eran de ojos claros. Okay. Y comparado con ellos, mis hermanos y yo, tenemos ojos oscuros. Pero los tienes bien claros. Sí, no, los de ellos eran mucho más. Así casi blanco. Sí. Casi blancos. ¿En serio? O sea, un gris, un azul, verde, muy claro. Muy clarito. Entonces se van haciendo mutaciones. Y la mutación es algo muy raro. Decía una hermana, ya fallecida Lucía. Mi único consuelo es que ninguna de mis hermanas tiene hijos con ojos de color. Nada más de 7 hermanos que somos, una hermana tiene ojos café, los demás tenemos ojos claros. Pero nada más los hombres tenemos hijos con ojos claros, las mujeres no. O sea, la mutación es extraña. Entonces, cuando domina el gen. Sí, domina un gen. La cara redonda es por parte de mi madre. La tez es más a mi madre, más como... aparte de lo asoleado, más morena. Mi padre era rubio, de ojos claros, toda la familia de él. Entonces, no tiene que haber 1000 gentes que fueron mutando. Uno. Sí.
con uno se mezcla y ya los descendientes de él ya van siendo, Sí, ya van teniendo esa gen. Tal vez no sale a la primera generación, a la segunda o a la tercera, Sí. pero así es como se va dando el otro. Lento, es muy lento. Sí, o sea, pero entonces ahí de dónde viene, o sea, tu genética fuerte, o sea, como Viene de de, Irlanda del Norte. de Irlanda. Y eso lo sabes por haber Lo que investigado buscaba sobre la tu genealogía. familia. La Ay, ¿de genealogía dónde buscando. vendremos? Por eso es bueno buscar la genealogía. ¿De dónde vendré yo? Con los apellidos, pues España. Una influencia. No quiere decir que no haya más. España. Puede haber mora, puede ser sefardita, puede haber negra, puede haber alemana, puede haber inglesa. ¿Por qué? Porque allá se casaron, se mezclaron, se juntaron. Sí, sí, o sea, el apellido No sabes dónde Dávila, viene. por ejemplo, que Sí. platicamos eso, o sea, incluso con los apellidos, Sí. que incluso hasta puedes tener el apellido doble, Valdés Valdés, por ejemplo, o sea, aunque se repitan los apellidos de tus abuelos con el de tus hijos o bisabuelos con el de acá y pues quién sabe Que si eso no tengan sale. alguna relación. Voy a saber. Entonces, eso es lo bonito de la historia y la genealogía, el comprender. No es nada más una fecha, es todo lo que origina ese acontecimiento, todo lo que provocó. Sí. Y si nos vamos a la gastronomía y a todo, en A todos los todo, aspectos, a todo. es un intercambio cultural que se da. Los europeos se llevaron mucho de aquí, Sí. de alimentación, de arquitectura, de forma de vestir, de telas, de todo, y ellos trajeron mucho también, ¿verdad? Sí. Entonces, se Pues, creó, wow. por decir, otra raza, bueno, otra mezcla, Sí, y somos un otro se origina, o sea, otro origen, y así otro va origen, sí, y así siguiendo, son. y hasta ahorita, Y no podemos negar ninguno de los dos orígenes. Es parte de nuestra historia, o sea, nos somos guste o no. México europeos, ¿cómo se dice? Realmente el término sería hispano, por Hispania. Ah, ok. Hispano. Un tiempo se le decía, debido a un personaje, un príncipe portugués, brasileño, que eran latinos, latinoamericanos, porque él quería tener el enlace correcto directo de Italia, Ok. es eso de latino. Por eso eran ya. latinoamericanos. Ujú, latinoamericano. Entonces, cada quien va a escoger lo que quiera. Cuando alguien busca la genealogía, era muy cómo la común, buscamos? era muy común en archivos eclesiásticos, en archivos municipales, en archivos históricos, ahí se busca la información de las familias. Y Ok, era muy interesante. común que la gente se cambiaba el apellido, se cambiaba el nombre. Hoy la mujer, si tiene un niño, puede poner el apellido Suyo. de ella Ujú. o puede poner el del esposo. Antes no, era el apellido paterno el que predominaba. Sí. Hoy pueden decidir, quiero el de mi... Bueno, yo le Sí, doy que el de fuera mi como tu hijo. hermana, haz de Aunque cuenta. sigan casados, sigan juntos, sigan unidos, Ah, ¿sí? no hay problema. O sea, la mujer ya pueden decidir. No Oh. quiero que tenga el apellido paterno, quiero que tenga el materno primero y después el paterno. Como lo hacen los portugueses y los brasileños. Si buscan la genealogía y que aquí uno de los fundadores fue Alberto del Canto, que eran portugueses, ellos el que predomina es el apellido materno, no el paterno. Entonces, si llega a esa etapa, 1577, 1600, ya no va a estar el apellido paterno, va a estar el materno, porque eran No, pues ya, portugueses. más difícil es poder Porque- encontrar. Porque había portugueses. Entonces, hay que ir buscando todos esos. Se ¿En complica. qué temporalidad? Y se va complicando. Se complica. Sí. Dentro de 100 años van a decir, ¿y por qué crearon esa disposición en que Sí. podían escoger cuál de los dos apellidos ponerse? De pronto veo unos documentos, no era algo muy común, pero veo documentos antiguos, en el que se ponen el apellido, no de la madre, no del padre ni de la madre, sino de la abuela o del abuelo, porque tenía más abolengo o tenía mejor posición social, o ya no tenían dinero, pero eran de gente Sí, de renombre, de o sea, renombre, ya reconocida. aunque no tuvieran, venidos a menos, pero era más reconocido el apellido. Entonces, O sea, adoptaban el del otro. el de los abuelos, como si fueran hermanos en lugar de papá o mamá, como Sí. si fueran hermanos de su hijo. Sí. Pero fíjate, ok, eso es, ok, el papel y demás, pero aparte, o sea, en el orden familiar, pues también creo que hay un conflicto ahí, o sea, Todo se puede hacer legalmente. Por si poner no, un ejemplo, conflicto por poner un como ejemplo. hablando ya, bueno, sí, no tiene mucho que ver en el término, pero hablando en el orden familiar de pues como hijo, pues ya no viene siendo tu hijo, viene siendo tu hermano, o sea, sí, pero no. Como las madres solteras cuando se ocultaba.
Sí. Lo hacían pasar por Sí, hermano de como, ella. ajá. Y sí, véngase, o sea. Y por lo general era una jovencita que no podía sostenerse por sí misma, económicamente hablando. El Y muy muchacho jovencita, la sí. engañó. No fue un error de la muchacha. Fue el otro que nos hizo responsable. Entonces, dan el nombre. Antes se les Sí. decía hijo bastardo. Así se asentaba ¿En el acta? en la fe de bautismo. Hijo En la fe de bastardo. bautismo. Sí, porque no había registro civil antes, En de, la antes de iglesia. 1857-58. Hijo bastardo, hijo natural. Natural es. O sea, no cesárea, es Era bastardo. natural era que era reconocido por el padre, pero no estaban casados. El Ok. padre y la madre. Pero él reconocía a la criatura. Ok. Sí, sí es mío, pero Bastardo nunca era sé. cuando era totalmente fuera de matrimonio y no era reconocido. Y la fe de bautismo así decía. Así, se lo ponía Qué fuerte. porque te tipificaba qué posición ibas a tener ya desde ahí con las castas. Anda. E incluso si una persona se iba a casar en 1700 y fracción y el padre de ella o de él sospechaba o alguien le había dicho que la muchacha o el muchacho que se quería contraer con su hijo o su hija tenía sangre impura. Entonces O sea. les exigían ¿Y un cómo? certificado de pureza de sangre. ¿Y Que cómo no podían es sospechar si tenía sangre una impura? naricita chata, Ah. no comía puerco, unas características que tuviera físicas o culturales que tuviera, ¿no? Este no come puerco, No es de aquí. es judío. Entonces, ¿qué buscaban? ¿Qué era el certificado de pureza de sangre? No es nada más que la genealogía. 5 generaciones atrás era lo que pedían. Que me digas quién era tu padre, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos que me digas, y que no hay un sefardita o un judío converso, un de ascendencia mora, negra, mulata, india, Ah. que fuera descendiente de puros españoles peninsulares. Y eso se pedía. Ay, Hay documentos de eso donde se pedía y presentar. Y yo sé que su bisabuelo era mulato, por ejemplo. Sí. Y con eso no se casa. Si el, No. muchacho tenía dinero o la muchacha, está bien, te perdonamos. Ahí entra Sí, la economía, claro, una vez más. Ay, pero si Pero no. se certificaba, se bye. pedía ese certificado de pureza de sangre. Ok, y bueno, ¿y qué pasaba, por ejemplo? Porque me imagino que también hubo gente que no se mezcló. O inevitablemente todos se mezclaron. O sea, Era que muy sean raro que no indio se... con indio. O sea, de que se siga Sí hay, permaneciendo por la ejemplo, raza en la parte del sureste del pura. país hay son más, vamos, no me gusta usar el término puro, pero son más directos en todos sus ancestros. Hubo menos mezcla. Okay. En el norte no. ¿Por qué? Porque llegamos más tarde. Sí, no, y llegaron de más lugares. Llegaron de más lugares. Y para ir poblando todo este norte, Sí. pues pasaron más de 300 años. Entonces, ya para cuando van llegando, ya para 1600, 1700, ya. 1800, llegaban ingleses, llegaban alemanes a comerciar como mercaderes, como viajeros que llegaban. Pues sí, ¿verdad? van dejando semillitas, ¿verdad? No grandes oleadas. Grandes Sí. oleadas fue cuando la invasión norteamericana, aunque no hubo tantos matrimonios, así exagerado, la intervención francesa, pero después hubo migraciones, por ejemplo, asiática, japonesa, que migraron por cuestiones económicas de ellos o políticas y migran a finales del siglo XIX y principios del XX y vienen a Coahuila y vienen al Estado de México y vienen en la región carbonífera llegó a haber más asiáticos que mexicanos a principios del siglo XX. Más de 5,000 japoneses. En serio. Y ahora nos sorprendemos. Porque muchos, pues venían, tal vez pensaban llegar a Estados Unidos, no pudieron, consiguieron un trabajo, iban a trabajar en ferrocarril, después se llegaron al comercio, a restaurantes o cosas de esas, y se quedaron a vivir ahí. Entonces, toda migración aporta algo. Dicen allá en la región carbonífera que parte de eso de meter una jaulita con pajaritos para determinar si hay el gas grisú, que provoca una explosión, era técnica japonesa de los migrantes que llegaron, pero era un trabajo muy duro, que ellos mejor se salieron de minas y se quedaron otras cosas, pero ellos son los que traían el pajarito. Si el pajarito se moría, era porque había un gas, se envenenó y murió y pues se salían, porque había riesgo de una explosión. Como hay tantas explosiones y tantos derrumbes en las minas de carbón, son peligrosas las minas de carbón. Ok.
Entonces ahí parece que no, pero todos aportamos algo. Sí. Toda cultura, pueblos nativos, migrantes, todos se aporta algo y se va enriqueciendo. Somos producto de algo. Hoy utilizamos palabras que ya entraron en desuso o tienen otra connotación. Sí. Si yo les digo a ustedes una naranja, un limón o una lima, una paja, una sangría, estoy hablando de sistemas de medición de agua. Un buey. Ay, no. En serio. No me traje la pluma. Ok. A ver, pero porque aquí este es el de los objetos. Ahora vamos a ver si tenemos aquí un papelito. No, es igual. Ajá, arroba. A ver, El arroba, sí. ahí está. El símbolo de arroba para comunicarse a internet. Y te encuentras un documento con el símbolo de arroba. Y dices, mira, había internet en los mezquites, en los huizaches. No, es un sistema de medición. Equivalía a 25 libras. Okay. El municipio compra 200 arrobas de cebo. 11 kilogramos y medio aproximadamente. Entró en desuso este término, el mismo nombre, arroba y el mismo símbolo, entró en desuso cuando se implementó el último tercio del siglo XIX el sistema métrico decimal que tenemos actualmente. Okay. Este símbolo desaparece 100 años después. Lo reactivan con el mismo nombre, les gustó, mismo símbolo, pero con otro significado. Sí. Sí, o sea, tú ves una arroba y es... Sí. Y de pronto alguien preguntó como, ay, mira, había internet ya, no había ni luz. Entonces Sí, eso, ya compraban el cebo. ¿Qué era el cebo? La grasa de la carne que se hacía Sí. del ganado menor, se hacía carnita chicharrón para que durara más. Y toda esa grasa que salía se vendía, le ponías un cabito y era una vela. Era con lo que se alumbraban. Antes de la electricidad, antes del petróleo Sí. y antes de la parafina. Sí, bueno, también, no sé, ya hasta me da pena decir eso de las ballenas. O sea, Sí. que también Gran sacaban- parte del descubrimiento a través de Todo los así. mares era por la caza de las ballenas. O sea, el cebo de los animales eran las velas. Pues ahí te encargo a ver a qué olía. ¿No? Todavía. Todavía. ¿Están preparados? A ver, ¿sí? Las gomitas que se comen. Ah, no estoy tan Los preparada. ositos, los dulcitos, los rojitos, de eso que ahora que traen chile. Sí, los panditas Es el rojos. cuero del animal. ¿Qué? Del puerco. Actualmente. De ahí los hacen. Antes eran los peines de hueso. Hoy ya no, Sí, ya es plástico. ándale, Antes desde era marfil, lo que decían, hueso, ajá. sí. Bueno, eso como quiera, pues no te lo comes, pero Los ¿qué jabones. otra cosa? A ver, datos curiosos de todo esto. Los Ver. jabones es grasa. Te la quieres quitar y te la estás echando. ¿Sí? O sea, es que a veces no sabemos. Hay gente que dice, no voy a criticar a nadie, porque yo no como carne. Okay. Tú no comes carne. No, O- yo sí, hay no, gente que yo sí, soy carnívoro. ya. No, que alguien dice, yo no como yo carne. no como carne. Ajá. Pero traes zapatos de piel, Ah, ya traes sé. una chamarra de piel. Estás pisando traes un lo que no te cinto. estás comiendo. Sí. A veces no sabemos con qué se hacen los productos que utilizamos nosotros. Sea el jabón, sea el perfume, sea El cosmético. el cosmético. Y antes se hacían pruebas con animales. Hoy dicen que están prohibidas, dicen que ya no se utilizan, pero es mucho lo que hay. Y andamos muy lejos del 12 de octubre. Uy. Ah, bueno, Pero- sí. pero Sí, es- es cierto. eso. Pero es que ese era Es el que se va punto de llevando inicio. es el inicio. Es el y todas las punto consecuencias, de partida, sí. hasta un futuro muy lejano. Sí. Hasta un futuro mucho, muy lejano. ¿verdad? Y curiosamente, todo eso, ahorita que hablamos de los animales, una costumbre que se tenía en los barcos piratas o galeones era dejar puercos en las islas. El puerco se reproduce rápidamente. En 3 años que volvían ya había una cantidad de puerco. Se reproduce O muy sea, dejaban rápido. una parejita. Sí. Ok. Y se reproducen muy rápido. Y tienen muchas crías, 10, 12, 14 crías puede llegar a tener. Entonces, a vuelta de años y tienen varios Pues partos al año, entonces puede tener mucha cría. Sí. Y era para cuando llegaran, ya había carne. Y el puerco es omnívoro, come de todo. Entonces, ese tipo de cosas son era lo que se enfrentaban todos esos navegantes que tenían que cuidar la carne, el animal, el vino. ¿Cómo viajas 2 meses y medio
sin tener que comer. Sí. ¿Qué comían? Lo que nosotros es tocino, ellos decían lonja. Menos carne, pero más grasa. Eso es lo que comían. Un pan duro para que durara, tipo pan rústico. Sí. Y vino o ron, que dura más y no se echa a perder tan fácilmente. Eran los alimentos de esa gente. Por eso ese viaje fue tan maravilloso y fue tan decisivo por todo lo que implicó y lo que representaba. Sí. Wow, no, bueno, pues muy interesante. No sé si quieras agregar algo más o algún otro dato curioso de verdad que, o ese será otro tema después, no lo sé, porque sí está... Es nada más adentrarse un poquito a la historia, un poquito, para entender Sí. no el pasado, sino la sociedad que somos actualmente. Sí, exactamente. Y partir de algo que dice un maestro muy querido, Carlos Valdés, y dice, el documento miente. Lo que leemos en un archivo, en un documento de 100, 200, 300, 400 años, no por ser antiguo nos está diciendo la verdad. Miente porque tiene una intención, porque está escrito en su presente. Ajá, en aquel entonces... ¿Cuál es el mejor programa que se ve a través de línea? Ustedes van a decir que es este. Ah, sí. Charla con la luna, por supuesto. Si a mí me hacen una pregunta en la que yo estoy involucrado, ¿quién es el mejor deportista? Pues soy yo, me está preguntando a Sí, mí. claro, sí. Entonces, yo los documentos así son. Tienen una intención. Es un reporte, es un informe, es una queja, es una protesta, pero estoy demandando al otro. Y yo digo que el otro tuvo la culpa, que él me robó, como en un choque, en un accidente tenemos actualmente. Sí. Él se pasó el alto y él va a decir que él también. Sí. Que yo también me lo pasé. Entonces, no era hay mío. que entender esa intención que tiene el documento. ¿Quién lo dice? ¿Desde qué posición lo está diciendo? Si es una autoridad, va a tener una decisión que va a tener más influencia en la sociedad o en las personas. Sí. ¿Y a quién va dirigido el mensaje? Entonces, como dicen, te lo digo mi hija para que lo entiendas mi nuera. Ajá, o sea, se sí, lo decía, te hablo, se lo Juan, decía para a que la me hija, escuches, Pedro, güey. Sí. pero el mensaje va para el otro. Exacto, Entonces, ¿no? eso hay que entender. Y de acuerdo también a cómo se entendían, a qué me suena, porque pues a lo mejor no hablaban el mismo idioma o la interpretación corporal, o sabrá Dios, y como yo lo quise tomar, pues es como yo lo voy a documentar. Declaraciones de... Que así sigue pasando. Interrogatorios Qué que hacían impresión. a los indios, sea reyetilos, puebleños, tejanos, lo que fuera, un indio lo entrevista. Lo habían apresado porque había habido una escaramuza y habían robado y han asaltado una hacienda. Lo interroga un español, que dice que habla la lengua una de las muchas lenguas que había de los grupos nativos. Ajá. Y él le pregunta en su lengua y el otro le contesta, pero En él la no lo suya. habla bien. Y dice, le voy a preguntar si él atacó la hacienda. Y le pregunta algo en su lengua, los demás no entienden. Dice que sí. Sí. Y que mató a 4 y que cuando salga va a matar a otros 4 y que se robó las chivas y las vacas y va a venir a quemar todos los cultivos de ustedes. Sí. Eso está diciendo él. Lo dijo el indio. O sea, tiene una intención. ¿Qué quiero? Castigarlo y quitarle las tierras. Hay unos documentos muy bonitos en los que un misionero dice, hay miles de indios, todos en son de paz, y están en nuestras misiones y vienen y luego se van y vienen, pero todos son amigos y estamos en misiones, todo muy bonito. Luego llega un capitán, hay miles de indios, todos en pie de guerra. Porque uno tiene que justificar las misiones que tiene para poder crecer esa misión y recibir apoyos y explotar y cultivar y sembrar para producir o vino, o trigo, frijol o maíz, lo que sea, ¿verdad? Que lo van a vender en parte. Y el capitán, a él no le conviene que haya indios en paz, ninguno. Todos están en guerra para que le den apoyo, suministros, armas, caballos, y vamos a atacar a los indios. Cada quien tiene su versión, son los mismos indios. Sí, exacto. Y cada quien tiene su versión. Yo ejemplifico mucho cuando van estudiantes, jovencitas, jóvenes, y les pregunto, ¿tiene novio? No, pues que sí, nos agarramos de la mano las muchachas. Y digo, ¿y ya sabe tu papá o tu mamá que? No, unos dicen sí. Y le digo a la muchacha, ¿y qué dijo del muchacho? Tú lo ves, te gusta, te agrada, te divierte, es bohemio, es atractivo, es estudioso, es bien responsable, tiene 17, 18 años apenas, 16 años tan chicos. Sí.
un dechado de virtudes lo ve. Pero los papás dicen, ¿quién es ese vago que se quiere llevar a mi niña? Aunque la niña tenga 30 años. Sí. ¿Quién es ese vago? ¿De dónde viene? ¿Quién son sus padres? No es suficiente para su hija. Exacto. Y le pregunta al muchacho, ¿y qué te dijo tu mamá cuando le dijiste que andabas con esta muchachita? Y el segundo te dijo, ¿y quién es esa lagartona que se quiere llevar a mi niño? Es el mismo muchacho, es la misma percepción. No es la misma la percepción de la muchacha cuando conocieron a sus parejas, la que tiene la muchacha a la que tiene la amiga o la mamá o el papá. Sí, claro. Nunca va a ser suficiente la muchacha o el muchacho que anda saliendo con el hijo o la hija para la hija. No va a ser suficiente nunca, no importa lo que sea. Entonces, es el mismo muchacho, es la misma percepción. Sí. Tiene cosas buenas y malas. Así son los documentos. Hay que entender quién lo está diciendo, a quién se lo dice y qué intenciones tiene. Fue escrito en su presente. El documento no fue escrito para pensar que alguien lo iba a leer 300 años después. Fue escrito para aclarar. Yo, aquí me robaron, estoy demandando a él, estoy denunciando, estoy quejándome, voy a explorar, voy a hacer algo. Pero lógico, como decía uno de chico cuando se peleaba, llegaba uno sangrando, pero eran 4 ellos. No, era uno solo y más chiquito que yo, pero me ganó. No voy a decir eso. No. No, llegaban como 30 indios y nosotros éramos 3 y peleamos bravamente y los echamos en corrida. No, corrieron ellos. Así estoy yo, pero los hubieras visto a ellos. Sí. Quedaron peor. Ensangrentados. Ni se movían. Es eso es lo que hay que entender en los documentos. Ok. Siempre, dudar del documento, desconfiar. Lo que uno investiga ahorita y lo que uno escriba o diga, dentro de 6 meses alguien puede contradecir eso, porque encontró otro documento que dice lo contrario. Y hablando de eso, tomar en cuenta que todo archivo, todo fuente, por ejemplo, Saltillo dependía de la audiencia de Guadalajara, por 1600. Después, finales de 1600, 1700, de la Nueva Vizcaya, que era Durango. Okay. Después formó un estado con Texas, en 1824. Después, Santiago Vidaurre anexó Coahuila a Nuevo León a través de un referéndum. Todos los municipios del norte pidieron anexarse a Nuevo León, menos Saltillo y Ramos Arizpe, porque ellos ya no tenían problemas con los ataques de los indios en 1850 y tantos. Okay. Y todos los del norte seguían con mayor frecuencia y con menos belicosidad, pero tenían problemas con los indios, con la inseguridad. Sí. Con los bandoleros que había, con la conformación de la nueva frontera, cuando es el Río Bravo, la nueva frontera entre Estados Unidos y México. Ellos tenían problemas. Acá ya no había tanto ese tipo de problemas. Entonces nosotros no nos anexamos, pero aquellos sí querían apoyo, ayuda. Okay. Por eso se anexaron. Y si hablamos religiosamente, pues se dependía de Guadalajara, después del obispado de Monterrey, hasta 1891 que se creó el obispado de Saltillo. Militarmente dependíamos de las colonias militares de Oriente en Monterrey. Entonces hemos dependido de otras instancias. Y aparte, todo documento que se generara, se tendría que mandar un informe a España, porque el rey tiene que saber todo. Entonces hay en España, hay en Guadalajara, en Durango, en distintas etapas, en Texas, en Monclova, en Monterrey, generados cuando formaban una sola comunidad. No dijimos que se lo robaron ni que lo saquearon, no. Se generaron documentos en todas instancias. Híjole, no, bueno, pues sí, hay muchísima historia y muchas cosas que padre y que gracias a esta charla pues se pueda comprender. Yo espero que ustedes que lo están viendo o escuchando puedan también comprender eso, o sea, que no es en sí tanto la fecha ni el día ni nada, sino todo lo que viene y pues informarnos más y dejarnos de los términos de racismo y de cosas y que sangre pura y que yo sé, no, que todos venimos de la misma. Todos somos impuros entonces. Ajá, exactamente. Porque somos una mezcla. Sí. Y eso es lo que le da riqueza a esa mezcla. Sí, dejarnos de esas cosas, ¿no? Sí. Y que, pues que se conmemore o que no se conmemore, sino que se recuerde. Se recuerde, sí. Pero... Y eso nos ayuda a identificar nuestra historia. Y conocerla y saber de dónde venimos. Sí. Y no es mala, no importa si pertenecieron a un grupo de un bando en el periodo de la Revolución o la Independencia o la Intervención que venimos francesa. de bandoleros, no importa. Pues, son los que dejaron el dinero. Entonces, es eso, saber de dónde venimos nada más. Cuando se haga la genealogía de alguien, pues, saber de dónde procede uno. No nada eso más. también es importante, o sea, ¿qué hacían? Sí, esos ancestros. ¿A qué se dedicaban? Eran arrieros, eran comerciantes. Y hablar, por ejemplo, de un arriero, por poner una idea, ya no en 1492.
¿Cuánto viajaban las personas? En promedio 35 kilómetros diarios. Ay, hijo, sí, De aquí a Monterrey, antes del ferrocarril se hacían 3 días. sí. De San Antonio de las Alazanas, ya por 1940 se hacían 3 días cuando venían con una carreta cargando madera. Sí, fíjate. Entonces, es hace poco tiempo. Sí, sí, Si exactamente. tomamos en cuenta la historia de la humanidad, el ferrocarril llegó hasta 1883 aquí, 13 de septiembre, Ok, a Saltillo. Antes la gente andaba en carreta, a caballo y a pie. sí, Miles de años. sí es cierto. Oye, Entonces, sí. el ferrocarril revolucionó totalmente el comercio, el traslado, la movilidad, las noticias llegaban, noticias de otros Oye, lados. sí. Entonces, También. Oye, sí, qué interesante conocer de dónde, qué hacían nuestros ancestros, en dónde vivían, o sea, quién con quién y todo, y ¿a qué a se qué se dedicaban? dedicaban. A qué se dedicaban, porque eso también es súper importante. ¿Sí? Y al conocer la historia de Si cada uno de quiero nosotros, vamos conociendo la historia la misa, de va a esta empezar la sociedad. misa. Es que soy yo como Sí, las campanas de, ya es hora de ir a misa. ya. Oye, sí, 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 está muy interesante. De hecho, Sí. a mí sí me dan ganas de ir a investigar. Y contigo, o sea, podemos Correcto. El archivo decirte, está con puertas abiertas. no, hombre, pero yo voy contigo y ya te digo, me ayudas. Correcto, sí, está Se bien. puede. Sí, Y toda la gente que le haya creado esta semillita de investigar y de saber puede ir al archivo municipal. por supuesto. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y se les da una guía, por decirlo de una manera, para orientarlos. Si hay gente que no ha ido, hace años me invitaron a dar una plática a la hemeroteca, a la Capilla Alfonsina en Nuevo León. Todo el discurso que tenía lo cambié 3 días antes porque llegó una señora que ya me habían dicho antes, me decía, es que vivimos aquí cerquita del archivo, tenemos años pasando por aquí y nunca habíamos entrado, porque nos impone el edificio. En serio. Y ahí hay por investigador y hay por gente muy reconocida. Le digo, sí hay, pero también viene gente de la vida diaria a buscar una nota. Cuando estaban en la primaria salió la fotografía, tuvieron un accidente y están demandando a la otra parte. O sea, Todo eso está ahí. hay mucha documentación que a veces la gente no sabe lo que pueden ir a consultar. No, Entonces, no. hay gente, hace años iban a ver la cartelera para ver qué películas había para ir. Ahorita ya las consultan en internet, pero estoy hablando de hace 25 años. En serio, iban al archivo municipal a ver. Entonces, hay muchas más Sí, cosas de las que uno cree. No tiene sucesos que hacer un trabajo, una importantes. investigación, una ponencia, que pueden ir a consultar en la carrera que estén estudiando. Por ejemplo, van muchos estudiantes de, principalmente ciencias sociales, por ser historia, pero van de arquitectura, de trabajo social, de psicología, buscando violencia a la mujer, suicidios, maltrato a los niños. O sea, Claro. hay muchos temas que tratan en otras carreras que uno dice, pues eso no lo van a consultar. Cada quien escoge el tema que le interesa. Wow. O el trabajo, el proyecto, tesis o tesina o investigación para una ponencia que van a preparar. Ok, o simplemente sí, ir no sé, ver la historia sobre el trenazo y todo eso. O sea, Tenemos en ahí Puente hay. Moreno, tenemos En Puente periódicos. Moreno. Hay periódicos de esa época. Sí. 6 y 7 de octubre de 1972. Wow. Interesante. O O sea sea, que ahí eso- podemos encontrar, es como un paraíso Realmente sí. de recuerdos y de historia y de. Y que está todo Disponible. accesible al público, disponible para el usuario que quiera ir, desde cualquier nivel de escolaridad, llegan de estudiantes de secundaria, preparatoria, profesional, maestría, doctorado y público en general. Por curiosidad, a ver fotografías Sí. antiguas, a ver periódicos. Sí, oye, ¿cómo era esto antes? O sea, porque yo me acuerdo de algunas cosas de antes del centro y pues ya no están y antes pues ni foto ni nada. Ahí está todo eso. O sea, como para irle a enseñar a nuestros hijos también, Sí. mira, así era Los nombres esto, de las así era lo calles, otro. por ejemplo, algo tan simple como eso. Sí, Les, pues sí. les digo yo, han ido a caminar al Paseo Capital o la calle Juárez, Ay, a un lado de Catedral. Ese era el panteón. ¿cuál panteón? Ah, El panteón que estaba en la catedral. la catedral era un panteón. No siendo la iglesia como parroquia, a un lado estaba el panteón y lo que es la calle Capital, lo que era Juárez de Bravo a Hidalgo, era el cementerio. Hay un croquis de un plano por un litigio de un terreno y ahí estaba Bravo y el Juárez. cementerio. Por Juárez entre Bravo e Hidalgo. Ok.
Ah, La escuela Coahuila también había panteón. ¿la qué? La escuela Coahuila, Sí. de La Fuente hasta Juárez Ajá. casi, y ya estaba solo. Sí, dicen que se parece. Que Sí. había aparecidos y todo. Eso Y dice. en el archivo también. Dicen. Yo nunca he visto nada, pero soy muy escéptico, no creo yo. ¿Por qué no se me presenta alguien y dice, ahí están las relaciones, escárvale tantito ahí está Ya está el sé. dinero, ahí lo enterramos? No, pero también sí había otros lugares en donde un hospital que hubo, es que no sé por el mercado de En el sobre archivo, ruedas. en el archivo municipal, Ah, ese fue hospital de ferrocarril. Se pues construyó para hacer estación de ferrocarril. ahí sí aparece la enfermera. Y después, yo les digo bromeando, la enfermera se fue a morir a su casa porque aquí no se atendía. Era para trabajadores de ferrocarril, no se atendía a su familia, era para puros trabajadores de ferrocarril. Ah, Entonces difícilmente se iba a morir la enfermera ahí, ¿verdad? sí, ya sé. Entonces, ¿qué andaba haciendo ahí? A lo mejor la mataron. Pero sí, hay gente que dice, que nos dice. Sí, que Me, hay me una pongo enfermera. chinito, dicen ellos, ¿verdad? Ah, cuando dicen, Cuando ellos es, dicen, mire, ajá. nomás donde entré aquí, No, pues sí, me la siento una imagino. vibra, siento, algo siento. Yo paso y no siento uno nada. Voy Ando a uno ir muy, pronto. o ando uno muy despistado, ¿verdad? Voy a ir muy pronto al archivo municipal. A ver qué. No, pues, esperamos a aparte de consultar todo. o a leer, Sí, a sí. investigar, a leer También. cualquier cosa. Ahí se puede. Claro que sí. Nos llevamos un tequilita y empezamos a contar historias. No, ahí no podemos se tomar. puede. Ok, Y no, menos ok. en horas de trabajo. Ah, bueno, no. Entonces Son- vamos a escuchar solamente. Ya. Es que, Sí. digo, sí, qué interesante. Híjole, no, hombre, Ernesto, la verdad es que me encantó a mí la charla y espero a todos ustedes que estén viendo o escuchando este programa les haya encantado, compártanlo con sus hijos, compártanlo con sus vecinos, con sus amigos, porque sí, realmente está muy interesante. Y pues ver todo lo que se originó ese 12 de octubre de aquellos 1492, todo lo que ha venido sucediendo hasta la fecha y cómo somos una mezcla. Así que pues a vivir como una verdadera raza, Sí. unidos y ya quitarnos de algunas cosas y ver nuestra genealogía. Sería muy bueno. Muchísimas gracias. Oye, Un placer bueno, venir. te encuentran en el archivo municipal. Ahí estamos y esperamos que nos visiten y esperamos su visita, su investigación y los apoyamos, los asesoramos en todo lo que podamos. Así es. No, hombre, pues muchísimas gracias por esta charla. No, a ustedes, La verdad, gracias por la invitación. Maravilloso. Muchas gracias. Maravilloso. Y a ustedes, gracias también por su atención. Si de verdad este programa, bueno, les gustó, tienen algo que comentar, ya saben que me encanta que nos hagan llegar sus comentarios. Y por supuesto, los invito a que no se pierdan nuestro próximo episodio, que va a estar muy interesante. Sabemos que está ya muy pronto el día de la prevención del cáncer de mama. Les traemos información muy interesante y pues estén muy pendientes y que nos sigan en nuestras redes sociales, activen la campanita, le den like, nos sigan. Y bueno, pues ya saben que estos programas son hechos con muchísimo amor para todos ustedes. Compartan y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden, somos seres de luz, no importa el camino. Tú sigue adelante, cuídense muchísimo, los quiero y les mando besotes. Bye, bye.